Hola mi gente, su servidor quien te habla, José Dávila. Este es nuestro canal de discusión, el cual titulé El Universo Desconocido, y lo titulé así, y lo he dicho en otros videos, porque hay un universo de información que para muchas personas es totalmente desconocida. Entonces pues aquí pues develamos esa información que uno va estudiando y que otras personas pues no han tenido la oportunidad de cotejar o de estudiar. En esta ocasión voy a hacer un remix de una información que ya yo había aportado en otros videos anteriores sobre quienes escribieron el Nuevo Testamento. Yo tengo aproximadamente entre 15 a 17 videos en mi canal. De hecho los organicé en un playlist, una lista de reproducción, donde explico con más detalle y más nitidez, o comparto, vamos a decirlo así, comparto información que le lleva a usted a concluir. Es información que es corroborable, es información que es verídica, es cierta, es plausible, y esta información pues le lleva a usted a concluir si Jesús de Nazaret existió o no. Algunas personas me dicen, mayormente personas de mi familia, que estoy un poquito gordito, que la papa ya me guinda. y bueno, pues sí, es verdad. No sé por qué, a través de mi propia historia, esto es cambiando un poquito el tema, ya mismo caemos al tema principal, pero por alguna razón, cada vez que he tenido alguno de mis hijos, ese primer año, donde nacen ellos, donde los estoy criando, cuidando que no se vayan a ahogar y todas estas cosas, pues me entra mucha ansiedad de comer y siempre engordo. Ya luego pues empiezo a bajar de peso otra vez, a ejercitarme, a comer más saludable, y bueno, alcanzo un peso donde se me desinfla la cara, se me deshincha, se me desinflama y me desinflamo completamente, bajo grasa y me pongo en mejores condiciones. Aquí me parece que en este mismo canal, bueno, los que me siguen saben que yo era una persona delgada y que solo llevo los mismos años de vida que lleva mi hijo menor, que me he puesto así chonchito, como decimos en Puerto Rico. Pero nada, dejando los complejos a un lado, porque sí estoy acomplejado ya y me ha pasado como me ha pasado con los 4 hijos anteriores. Yo tengo 5 hijos. Llega un momento en que digo, de aquí para abajo voy a comer saludable, voy a empezar a entrenar y me pongo delgado otra vez. Así que ya estoy llegando a ese punto donde estoy comprendiendo que ya mi imagen está comprometida. Entonces voy a trabajar con eso próximamente. Pero bueno, dejando los complejos a un lado, vamos a hablar sobre el tema, o a tratar de atacar la interrogante: ¿quiénes escribieron los evangelios? Y vamos a concentrarnos en los evangelios. No voy a hablar de las cartas paulinas ni las cartas de Santiago, Pedro, Judas y Juan. No vamos a hablar de eso. Vamos a centrarnos en los evangelios. Miren, hay autores, por ejemplo, un autor que estuve criticando hace unos días atrás, se llama Fernando Conde Torrens, que han sido atrevidos, por en el caso específico de este autor, ha sido bien atrevido en darle nombre a estos autores. Por ejemplo, él insiste en que personalidades del siglo IV, contemporáneos a Constantino, pues que escribieron estos evangelios. Estos personajes que le estoy hablando pues se llaman Lactancio y Eusebio de Cesarea. Para mí son muy atrevidos, muy riesgosos, porque tienes que explicar un montón de cosas y aportar un montón de pruebas que en realidad no están aportadas en el libro. No lo he leído, pero en tantas conferencias que ha hecho este hombre, prácticamente ya ha dicho lo que dice el libro, y no me convence. Y es que es muy atrevido. Entonces yo voy a ser un poquito más responsable y no voy a dar nombres de quienes
escribieron estos evangelios, pero sin embargo voy a aportar una serie de información cautelosamente. Perdonen que tengo el sol de frente, estoy manejando hacia el este y está saliendo el sol, son las 6:52 de la mañana y bueno, me está cegando. Pues voy a ser diligente en esta información que les voy a compartir para que ustedes vayan creando un perfil, hasta psicológico podríamos decir, o un perfil en cuanto a la personalidad de estos escritores. Es lo único que a mi entender podemos rescatar de estos autores anónimos. Así que vamos a entrar en materia para poder identificar a estos autores, no por su nombre, pero por lo menos podemos crear como un boceto, vamos a decirlo así, podemos crear un boceto de acuerdo a unas características que tenían estos autores que nos ayudan hasta quizás ponerlos en las coordenadas del tiempo correctas de la historia. Bueno, para poder identificar estos autores, tenemos que meternos en su mentalidad, en su mente. ¿Qué conocían estos autores? ¿Qué conocían? ¿Qué tenían en su mente a la hora de sentarse a escribir en estos papiros todas estas cosas que ellos escribieron, ¿no? Y que nos llegaron hasta ahora? Entonces, una cosa más, no voy a hablar de el resto de los evangelios que existían, porque son muchos, eran muchos Cristos, muchas distintas versiones de Cristo. Vamos a centrarnos en los evangelios canónicos, en los que están en el Nuevo Testamento actualmente. Bueno, pues les decía que tenemos que tratar de pensar como pensaban ellos. Y para pensar como estaban ellos tenemos que transportarnos aproximadamente 1800 a 1900 años atrás y ver qué era lo que se pensaba en aquella época, qué era la información que se sabía y el lenguaje y bueno, todas estas cosas. Primero, el lenguaje. Hay que hablar algo del lenguaje para que las personas puedan entender a estos autores. Obviamente estos autores eran personas cultas porque sabían leer y escribir. En aquel entonces, los primeros siglos de nuestra historia y en los siglos anteriores a nuestra historia, y cuando digo nuestra historia me estoy refiriendo desde la época en que se encaja el personaje de Jesús en la historia del hombre, y eso pues pasa en el siglo 0. Pero para no quiero hablar de Jesús porque Jesús para mí no es un personaje histórico. Vamos a hablar de Herodes el Grande, desde el tiempo de Herodes el Grande hasta nuestros días. Pues es lo que estoy llamando nuestra historia anterior, pues antes de Herodes. Y escribir y leer era un privilegio del cual gozaban muy pocos. Tenías que nacer en una familia culta, mayormente la aristocracia, alguien de poder, de dinero, que tuviera la oportunidad de ir a las escuelas, y no solo en esas escuelas se enseñaban a leer y a escribir, y en este caso griego koiné, sino que en estas escuelas también se enseñaba el pensamiento de los maestros griegos, y bueno, pues en estas enseñanzas, aparte de la cultura, se enseñaba pues entonces pues el lenguaje. Entonces ya podemos establecer este criterio con estos autores para irlos identificando. Hablaban griego, hablaban y leían griego. Eso nos pone a identificar lo que no eran unos simples pescadores, ni pastores, ni campesinos, ni gente común. Eran personas que sabían leer y escribir, y en aquel entonces era un privilegio que la mayoría de las personas eran analfabetas. Así que ya
tenemos una cualidad de estos autores. En cuanto al idioma, tenemos que establecer, y bueno, las personas que hablamos dos idiomas, yo que todavía estoy en aprendizaje del idioma inglés, y esto me ayuda también a aportar este argumento que voy a decir ahora. Cuando uno aprende el idioma inglés o un segundo idioma, no solo se adquiere el lenguaje hablado, sino que se adquieren modismos, se adquieren refranes, se adquiere la cultura, el folclore ¿verdad?, que nos entrega este idioma, la dieta de la comida, los mitos, las historias. En realidad, prácticamente una transferencia de cultura que ocurre en la mentalidad de la persona. Por ejemplo, yo vengo de Puerto Rico, donde vengo de una cultura totalmente distinta a la que se vive aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Al vivir aquí en Estados Unidos, estoy recibiendo no solo el lenguaje, sino estoy recibiendo la dieta que se come aquí, los héroes que están aquí, que uno aprende a conocerlos, a conocer lo que hicieron, la bandera, en fin, se recoge todo. Todo viene en el mismo paquete con el idioma. Entonces, si estos autores hablaban y escribían griego, no se sabe si este era el segundo idioma o el único idioma que hablaban, pero si hablaban griego, pues obviamente en su mentalidad estaba toda la cultura griega o grecorromana, porque ya en el tiempo que se escribieron estos textos, obviamente fue bajo el Imperio Romano. Entonces, estas personas sabían de plano, de primera mano, por ser personas cultas, conocían toda la mitología griega que había hasta ese momento, y no solo la mitología griega, sino las mitologías conocidas en lo que se llamaba el mundo en aquel entonces, que prácticamente la Europa del Imperio Romano era el mundo, el antiguo mundo. Pues todo eso ya se conocía. Inclusive hasta del budismo se conocía, puesto que los romanos y judíos también, los judíos que eran mercaderes y romanos mercaderes, iban a la India a intercambiar especias y en fin, hacer transacciones mercantiles. Y no solo que iban a la India, sino hindúes también venían acá al Imperio Romano con el mismo propósito. Habían rutas establecidas para el comercio en todo el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano para conectar con otros territorios. Eso pasa hoy en día y pasaba en aquel entonces. Especias, tipos de árboles, tipos de joyas, tintas, cosas que no se conseguían en el Imperio Romano, se conseguían en otros imperios, en otros reinos, en fin, en otros territorios. Y eso ya desde Alejandro Magno se conoce que el imperio griego ya tenía negocios, hacían intercambios mercantiles con la India. Y obviamente cuando el Imperio Romano reposee el imperio que era de Alejandro Magno, pues obviamente todo eso se adquiere, esas relaciones. Entonces, para estos autores, ellos sabían muy bien sobre los dioses griegos a los que estaban acostumbrados la gente. Sabían muy bien del dios persa Mitra, ¿verdad?, de Zoroastro. Sabían de los dioses hindúes Krishna, Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha. Todos esos dioses sabían. Ellos conocían todo eso. En cuanto a los griegos, conocían a Zeus, a Poseidón, a Afrodita, Perseo, Hércules, en sí, todos los héroes del pasado.
conocían las historias locales. Por ejemplo, en aquel entonces, ¿qué persona culta no podría conocer la historia, en resumen, ¿verdad? De Julio César, y cómo Julio César logró hacer el imperio que le fue robado, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera, pero en fin, conocían la historia de Julio César. Estos autores sabían todas estas cosas. Así que dejamos ya eso ya establecido, que estos autores sabían, antes de empezar a sentarse en su mesa a escribir estas cosas, sabían que entre los griegos, entre la comunidad griega, que era la mayor parte del Imperio Romano, de hecho, muchas personas en el primer siglo y parte del segundo hablaban griego. Los romanos adoptaron mucho ese lenguaje para efectos prácticos de mercado, ¿verdad? De mercado, de comercio, en fin. Tengo entendido, según los historiadores, que todas las transacciones de comercio se hacían en el lenguaje griego. Así que los autores, antes de sentarse a la mesa, sabían de Zeus, que Zeus era el hijo del creador, para los griegos, el creador que era Cronos. Sabían sobre Hércules, sabían que Zeus era el hijo de Dios. Sabían también de que a Zeus hubo que esconderlo del padre, que es una disculpen, es un paralelismo con cuando a Jesús lo esconden de Herodes, y se lo llevan a criarlo en una cueva, y luego pues el hijo de Dios, Zeus, pues sabemos que pide ayuda a los titanes, los ayuda a escapar, y bueno, vencen al padre, y bueno, Zeus se queda como el dios, el único dios, o el dios supremo de el panteón griego. Eso más o menos así en resumen. Los autores sabían eso. Los autores sabían que para aquel entonces todas las regiones tenían un dios regional. Es decir, a la hora de ellos sentarse a escribir estos evangelios, ellos de antemano sabían que no estaban proponiendo algo nuevo, no era algo novedoso, sino era un producto similar al que ya está en el mercado, porque para aquel entonces crear estos evangelios era crear un Dios, era como crear un producto para tratar de convencer a otros que dejen su producto para que empiecen a utilizar el de ellos. Prácticamente era eso que estamos hablando. Los autores sabían de todos estos dioses. Si usted nunca le había dado por pensar eso, pues ahora usted lo sabe. Porque muchas veces las personas piensan que estos autores están escribiendo esto, por ejemplo, los milagros de Jesús y la bienaventuranza, los dichos. Miren, para las personas que han leído a Platón, que han leído lo que queda de Sócrates o sus discípulos, para las personas que han leído toda la mitología egipcia, o todos los mitos egipcios, ¿verdad? Porque la mitología es la ciencia, es la materia que estudia los mitos. Entonces los mitos, tanto griegos y egipcios, pues saben que muchas de las cosas que se dicen en las bienaventuranzas, o quizás todas, muchos de los dichos de Jesús ya fueron dichos por otros, inclusive hasta por judíos prácticamente contemporáneos a Jesús, un poquito antes de Jesús, como el rabino Gilel. Entonces, para nosotros, que nos llega, por ejemplo, yo hace unos años atrás vengo como una mente ingenua a los Estados Unidos, totalmente ignorante, tenía un universo desconocido para mí, como es el título de este canal, y no sabía estas cosas. Entonces, si tú no sabes esas cosas, pues no puedes crear paralelismos y darte cuenta, pero verán acá, esto lo dijo, ¿qué de novedoso hay que Jesús diga esto si otra persona lo dijo? Es como recientemente el presidente dijo unas palabras, presidente aquí de Estados Unidos,
que para cualquier persona común hubiese pasado desapercibida. A mí me pasó desapercibida, pero una persona detectó que esa frase específicamente, que parecía ingenua, parecía nada, pero esa frase la había dicho Hitler, Adolfo Hitler, anteriormente. Entonces pues ya cuando tú estás repitiendo algo que dijo un personaje como Hitler, ya es algo cargado, es un mensaje que estás llevando, y entonces ya eso cambia toda la escena, y ya esto pues da de qué hablar. Pues lo mismo pasa con Jesús, ¿no? Cuando hay personas que han leído a Platón, a Sócrates, textos egipcios como El náufrago, y textos de los discípulos de Sócrates, en fin, todo lo que existe del pensamiento y conocimiento de los maestros griegos, pues cuando leen a Jesús, que es posterior, dice, pero espérate, que esto prácticamente lo había dicho otro. ¿Cuál es la novedad en esto? Entonces, ¿por qué llamamos a una persona sabia, a un personaje sabio, si esto lo habían dicho otras personas? De hecho, cuando una persona dice que Jesús era un sabio, que las cosas que decía en el primer siglo eran novedoras, no eran novedoras porque ya las había dicho otra persona. Y en todo caso, no es Jesús el que se debe llevar el crédito, sino los autores. Los autores, que son los que ponen esto en sus textos y nos llegan a nosotros, y nosotros lo leemos como algo novedoso, como palabras que aún aplican para nuestro siglo, y que pueden traer no sé, un poquito de sabiduría a nosotros. Pero son a los autores a los que tienen este crédito, no el personaje. Así que bueno, con eso establecemos que los autores pues conocían de todos los dioses del pasado, conocían también de hijos de dioses, en fin, como les acabo de decir, en el Imperio Romano, mayormente, digo el Imperio Romano hablando de Júpiter, ¿verdad? Pero mayormente en el antiguo Imperio griego, entre los griegos, básicamente ese era el mito. Zeus, el hijo de Dios, el hijo del creador, de Cronos. Eso lo veíamos en otras culturas, como Egipto también. Acuérdense que los griegos asimilaron mucho de los egipcios cuando Alejandro Magno pues tomó Egipto como parte de su imperio. Y bueno, después hasta el mismo Alejandro Magno, y después sus sucesores como los Ptolomeos, ellos mismos se hicieron pasar por faraones y adoptaron y quisieron vivir como faraones, y esa línea sucesiva llegó hasta Cleopatra, que era, ¿verdad? Muchas personas piensan que ella era egipcia. Bueno, sí, nació en Egipto, pero ella era descendiente de los Ptolomeos, ella era descendiente de aquellos que conquistaron a Egipto, aquellos griegos. En fin, en resumen, Cleopatra tenía sangre griega. Y los griegos asimilaron toda esa cultura que si la reencarnación de Osiris, la reencarnación, no, podríamos decir la resucitación, ¿no? El más allá, la vida después de la muerte, con el dios de la resurrección, Osiris. Horus como hijo de Dios, hijo de verdad de Osiris y de Isis. Ahí que viene la Virgen. Entonces, todo esto, todos estos mitos los conocían estos escritores. Por eso llegaron hasta nuestros días. Si no, se hubiese estancado y se hubiese perdido. Todo ese conocimiento pasaron por estos autores y por otros autores más, y ha llegado hasta nosotros. De lo contrario, se hubiese perdido. Hubiese habido una interrupción y se hubiese perdido. Sabían de Marduk, que era el dios de los babilonios, de Tamuz. Ellos sabían todo. Y ellos sabían que para escribir algo que fuera a ser leído para una comunidad, tenía que competir con las creencias y supersticiones locales que ya estaban establecidas. Es obvio que los autores que escribieron los 4 evangelios, nosotros le llamamos evangelios ahora, pero en realidad son textos. Deberíamos de ya comenzar a quitar esa palabra de evangelios. Quitemos esa palabra de evangelios.
son textos manuscritos, porque fueron escritos a mano, manuscritos. Entonces vamos a referirnos, espero que no volver a repetir el mismo error, vamos a referirnos a estos textos como los manuscritos. El manuscrito que ha sido llamado por la iglesia posterior, la iglesia ya, podríamos decir, ya estructurada, el manuscrito que se le conoce como Marcos, que es el que, según todo el consenso, pues fue el primero que se escribió, pues fue obvio que fue escrito para una comunidad en particular. Luego, algún otro autor que quiso llegar a otra comunidad y que notó que el evangelio o el manuscrito de Marcos no era suficiente como para poder derribar alguna otra creencia local, pues necesitó adaptarle algunas cosas más. Por ejemplo, el manuscrito que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo tiene unas cosas peculiares y empieza hablando del infanticidio de Herodes, aquella leyenda donde supuestamente Herodes manda a matar a todos los niños judíos. Eso no es histórico, eso prácticamente es un plagio. Un plagio es que se copiaron de la historia del Viejo Testamento del faraón, cuando supuestamente quiso matar a todos los niños israelitas, y ahí fue que pusieron a Moisés en el río Nilo, y usted sabe el resto de la historia. Es un plagio de eso. Y bueno, es obvio que cuando se escribió esto, y para quienes se escribieron estos textos, fueron para personas que ya era imposible corroborar si esto había sido cierto o no. Sí, tan sencillo como eso. Y para que fuera difícil corroborar si una historia así como esta fuera cierto, no, tenía que pasar muchos años. Por ejemplo, para mí es difícil saber qué sucedió con Hitler y el supuesto holocausto. Para mí es difícil saberlo. Ya han pasado más de 40 años o 50 años de los supuestos sucesos, y para mí no difícil, sino imposible, con la excepción de que hoy en día hay internet, hay acceso, hay bibliotecas y hay manera de entonces ahí sí se puede buscar la información. Yo soy afortunado que sé leer y escribir, soy una persona educada y puedo tener acceso a esa información y puedo corroborarlo. Pero en aquel entonces, a estas personas que iban a recibir estos textos, que probablemente el mismo mensajero iba a ser el que se los iba a leer, porque los destinatarios no sabían leer. No sabían leer ni escribir. Entonces, estas personas no tenían cómo, si ya había pasado mucho tiempo, no tenían cómo corroborar si historias como esta, leyendas como esta eran verídicas. Simplemente las asimilaban y la daban por hecho y ya. Y en un tiempo que todas las personas eran supersticiosas, porque como les acabo de decirles, el Imperio Romano estaba lleno de cultos a distintos dioses, a muchos dioses. Entonces, pues un culto más, no hay mucho que investigar. Era fácil de caer con esa propaganda religiosa. Una cosa más que podemos detectar de estos autores es que no eran judíos. Sí, así como usted lo oye. Quizá usted ha escuchado que los escritores de los evangelios eran judíos y que estos textos eran para que los leyeran judíos. En todo momento usted va a leer en los evangelios que los autores están hablando de los judíos en tercera persona. Es decir, por ejemplo, empezaban un párrafo diciendo: en aquel tiempo los judíos acostumbraban a subir a Jerusalén. Siempre hablaban de los judíos, no de nosotros los judíos, sino hablaban en tercera persona de los judíos, como ellos, no nosotros, ellos, aquellos. Entonces los que están relatando primero de algo que fue hace tiempo, porque siempre empezaban con esa
cuando empezaba una narrativa, en aquel tiempo o en aquellos tiempos, ya eso te dice que eso es un tiempo bastante atrás. Y hablaban de los judíos como en tercera persona. Entonces es obvio que el autor no era judío. De hecho, eso se ha podido corroborar porque hasta en Marcos hay referencias que se dan en Marcos geográficas que son totalmente erróneas, y también en Mateo. Pero bueno, eso no es lo que estamos hablando ahora. Pues estos autores pues no eran judíos. Los destinatarios tampoco iban a ser judíos porque primero que el judío trataba de mantener la lengua, por lo menos el arameo, que era el que ya se hablaba ya en ese tiempo, y estos textos no iban en arameo, sino iban en griego. Segundo, que todo el contenido de estos evangelios era antijudío. Para el judío de aquel entonces no existía ningún concepto de que había un hijo de un Dios. Eso no existía en el judaísmo. Eso no existía. Inclusive el concepto de resurrección, a pesar de que hay profetas que hablan de que voy a resucitar huesos de los huesos, y ya se empieza a amontonar un poquito de esa creencia egipcia y luego adoptada por los griegos, pero no estaba muy, en realidad, en el primer siglo eso no estaba muy arraigado, esa creencia de la resurrección. Pero obviamente estos autores que son griegos y que creen que todo eso se había asimilado ya por los griegos de parte de los egipcios, pues lo asimilaron, y esto pues está muy enfatizado en el Nuevo Testamento. Sí, sabemos que Elías ya había hecho una resurrección en el Viejo Testamento, y esto es parte ya del tiempo, podríamos decir, colonial, donde el helenismo se está mezclando con el judaísmo, y de aquí pues sale una creencia híbrida que pues se empieza a reflejar en estos supuestos profetas, o en los autores que crean estos profetas y todos estos manuscritos que hoy conocemos como los profetas. Pero la resurrección no existe en el judaísmo original. En la Torá usted no va a ver nada, ningún indicio de resurrección. De hecho, Moisés murió y no había promesa de resurrección. Sus hermanos murieron, Abraham, todo el mundo murió, el rey David, Salomón, y a nadie se le prometió nada de esas cosas. O sea, esto es algo bueno que sale y surge después. Entonces es obvio que si un judío de la época, un judío radical, un judío que tiene su judaísmo bien implantado, le llega un texto como este, de que si un hijo de Dios, que el judío va a decir, ¿qué es esto? ¿De dónde sacan esto? Sí. Y por más que trataran de explicarle por medio de los profetas algo que diera indicio de que había que un hijo de un Dios, no, eso no, un judío no, ni de ayer ni de hoy lo va, porque los textos toraicos están claros y eso no existe. Eso es un invento que, bueno, que surgió de éxito con personas que no eran judías. Los primeros cristianos son estas personas que empiezan a recibir estos textos, los destinatarios de estos manuscritos, y obviamente estos textos fueron enviados, y las copias de estos fueron enviados para Alejandría, fueron para Macedonia, para Éfesos, para Corinto, para los Gálatas, para Tesalónica, en fin. Esos textos circularon en esas áreas donde habían comunidades griegas, pero también habían comunidades judías. Entonces, hemos llegado a la conclusión que aquí lo que pudo haber pasado es que estas comunidades judías que estaban entre los griegos, ya en el Imperio Romano, primero que los judíos, después del año 135, después de tanta revuelta, después de ser como
como una plaga para los romanos, pues el Imperio Romano los comenzó a ver como enemigos. Y de hecho la práctica del judaísmo se vio casi prohibida, si podemos decir así. Sobrevivió porque fueron insistentes los judíos practicándola prácticamente en el anonimato, pero prácticamente fueron prohibidos y los judíos fueron declarados enemigos del imperio. Entonces, en las comunidades donde habían estas sinagogas y estas comunidades judías, en aquel entonces estaba habiendo mucho proselitismo. Habían personas griegas que aparentemente estaban convirtiéndose al judaísmo. Estos textos se ve a simple vista que lo que ofrecen es una alternativa para esas personas con potencial para convertirse al judaísmo, es decir, para frenar las conversiones al judaísmo. Le ofrecen un producto que les dice: mira, esto es un producto entre griego y judaísmo, ahí está en el medio, esto es un Dios que murió supuestamente en una cruz y los perdona a todos, ya no hay que hacer, no tienes que circuncidarte, no tienes que, puedes comer lo que sea. Y bueno, después pues llegaron, como faltó algo más todavía, pues llegan las cartas de Pablo a estas mismas comunidades, que son las que hablan de la gracia, que lo olvides el judaísmo. Pablo es o el autor de las cartas paulinas, o los autores, porque creo que son varios, son los que hacen, podríamos decir, la gota final para evitar esas conversiones, para evitar que esas conversiones se dieran. Eso es la razón principal de estos textos: detener las conversiones al judaísmo que se estaban dando en los primeros siglos de nuestra era, de nuestra historia, después de Herodes para acá. Y si vemos, por ejemplo, el autor del manuscrito de Mateo, pues insertó muchas cosas que eran necesarias para una comunidad en específico. Por ejemplo, cuando Jesús supuestamente resucita, se habla ahí en la narrativa de que también todos los sepulcros de Jerusalén, de donde estaban los santos, se abrieron y empezaron a caminar. Bueno, parecía Zombilandia. Es algo que es eso obviamente no ocurrió en la historia, eso es algo supersticioso, pero era necesario para la comunidad en específico que iba a leer esto, y necesitaba ese ingrediente especial para detener un potencial o una potencial conversión al judaísmo. Lucas, el autor de Lucas, por su parte, también se nota que también tomó el manuscrito que hoy llamamos Marcos, lo tomó como base para escribir su evangelio. También vio la necesidad de ponerle un pasado a Jesús, porque el manuscrito de Marcos empieza en el bautismo, y si fuera el único manuscrito que existiera, no tiene sentido un hombre que llega así empieza la narrativa así, el hombre llegando y que supuestamente hacerse un lavado para los pecados, que dicho sea de paso, tampoco el famoso bautismo era un ritual judío, nunca lo fue. Y esto es otra razón por la cual un judío hubiese desechado cualquier texto como este, porque este ritual pertenecía a los paganos, no al judaísmo. Así que estas son cosas que nos dejan ver, identificar para quiénes eran escritos estos manuscritos, valga la redundancia, estos evangelios, y cómo podrían tener éxito. Un manuscrito como este, como el de Marcos, empezando supuestamente con un judío que va al río Jordán y allá está, y que es Juan el Bautista, y que lavando a todo el mundo de los pecados. Esto no es un ritual judío, no responde a un ritual judío. Así que, ¿por qué un judío iba a aceptar de primera plano un texto que ya comenzaba así? Erróneo. Pero, una vez más, el manuscrito de Marcos empieza así, llegando este hombre adulto,
Dicen que Jesús murió a los 33 años, pero por ahí hay un versículo, cambio de tema un poquito, por ahí hay un versículo donde los fariseos le dicen a Jesús, no llega a los 50 años y ya este hombre se quiere parecer a Abraham, algo así por ahí. Entonces si dice que si no llega a los 50 es porque ya había pasado los 40, que si no hubiesen dicho no llega a los 40 y ya se quiere parecer a Abraham, pero dicen no llega a los 50, o sea que como decimos, cada evangelio tenía un Jesús distinto. Disculpen, esta tos, no se preocupen, no es el coronavirus, así creo. Esto llevo desde enero y mayormente me ataca cuando hago estos videos que hablo con energía. Pues entonces, volviendo al tema del bautismo, pues imaginen que usted como judío, un judío que sabe leer y escribir, mayormente los rabinos, los líderes de las comunidades eran los que sabían leer y escribir. Otros judíos que iban a la sinagoga no sabían ni siquiera leer y escribir, porque es que el analfabetismo era, según los censos y los datos que tenemos, eran de un 90% alto. No me acuerdo si era el 95% de la población o qué por ciento exactamente. Disculpe que no le tengo esos datos, pero lo había leído hace unos años atrás, que el porcentaje era bien alto. Eran muy pocas las personas, creo que menos de un 10% de las personas que sabían leer y escribir. Así que cualquier judío que supiera leer y escribir y que conociera su judaísmo no iba a aceptar un texto como este. Un texto que habla de un Dios, en el caso Jesús, que se presenta como un Dios, como una divinidad, una persona a la cual hay que venerar por sus atributos mágicos y sus poderes. Pues jamás iban a aceptar que un personaje como este Jesús, que contrasta con Yahvé, que es el Dios principal de los judíos, o Jehová, o Yahová, como usted lo quiere llamar, Yahweh, no lo iban a aceptar. Por ejemplo, Yahweh en Levítico habla muy claro que nadie se le puede acercar en el lugar santo. Yahweh pues tenía un lugar en el tabernáculo y después en el templo que era santo. Y Yahweh da instrucciones de que solo los sacerdotes hijos de Aarón, entre toda la población, eran los únicos que Yahweh había decidido y había elegido para que pudieran estar en su presencia. Pero aún de esta pequeña porción de la población mítica israelita, los hijos de Aarón, aún de ellos todavía sacaba unas personas más. De esta población de los hijos de Aarón no podía entrar ninguno que tuviera defectos, ni cojos, ni ciegos, ni leprosos, ni personas que ningún flujo seminal. En fin, en Levítico se describe la lista de aquellas personas con defectos que no podían estar en la presencia de verdad del Señor, ni siquiera ejercer el sacerdocio. Así que ¿cómo es posible que un Dios que detesta aparentemente a personas con algún tipo de defecto físico, pues de repente le presentan este nuevo Dios, esta nueva divinidad, Jesús, que de hecho el nombre de Jesús y Jesús tiene que ver con Zeus? Eso lo hemos hablado en otros videos. Y este nuevo Jesús es uno que no tiene problema con hablar con los leprosos en plena ciudad de Jerusalén, que se supone que, según la Torá de los judíos, un leproso no podía estar dentro de las murallas de Jerusalén o dentro del campamento. Tenía que estar fuera. Igual las mujeres con flujo. Pero no. Vemos a Jesús que no tiene problemas con sanar a los ciegos, habla con leprosos, habla con mujeres con flujo, y todo esto se nota que el autor le está ofreciendo un Dios nuevo a estos futuros conversos, un Dios mejor que el del Antiguo Testamento, porque el del Antiguo Testamento detesta todas estas cosas, detesta a las mujeres con flujo, detesta a los leprosos. En fin, en la Torá judía hay todo un ritual de qué hacer con las personas leprosas, hasta con las casas y todo. Imagínense que hasta las casas de los leprosos eran contaminadas y había que hacer el mismo ritual. Y
Y de repente, pues, este nuevo producto, que son estos nuevos manuscritos, presentan un Jesús que es todo lo contrario de Yahvé. Un Jesús que perdona los pecados. De hecho, como hemos dicho a veces en los foros de Facebook, en tono de verdad, de blasfemia, en tono de vacilón, hemos dicho muchas veces, muchos ateos, que preferimos a Satanás, al diablo, ¿no? El personaje de la Biblia, al diablo, lo preferimos más que Jesús, porque Jesús perdona a los pecadores, a todos los asesinos y todos los violadores. Jesús los perdona, pero Satanás los castiga. Entonces yo prefiero más a Satanás, que castiga a toda esa gente mala, que uno que los perdona. ¿Me entiendes? Entonces aquí están presentando un producto de alguien que supuestamente perdona tus pecados si tú lo aceptas. Todo lo malo que tú hayas hecho lo perdona. Supuestamente entras en una nueva vida limpia de conciencia. Todo eso que hiciste malo pues ya queda limpio. Tienes una promesa de una vida eterna. No importa si tú tienes flujo, el defecto que tú tengas, eres aceptado por este Dios. Es un Dios universal, y de ahí viene después lo que se llama católico. Católico viene de universal. Y claro, para los griegos que recibieran esta buena nueva, este mensaje, que de ahí que viene la palabra evangelio, pues dice, espérate, ¿para qué yo me voy a circuncidar? ¿Para qué yo voy a entrar al judaísmo? No, pues vamos a aceptar este nuevo Dios. Entonces, ya conociendo todo esto, podemos entender a los autores de los evangelios. No sabemos los nombres, y sería muy atrevido decirle los nombres, pero con todo esto que hemos dicho, sabemos las intenciones de los autores de los evangelios, a quienes ellos querían llegar, a quienes les escribía. Y a juzgar por los resultados que tuvieron esos escritos hoy en día, pues podemos ver el cristianismo triunfó fuera de Israel. Mucha gente piensa que el cristianismo empieza en Judea, ¿verdad? En Jerusalén. No, el cristianismo donde último llegó fue a Jerusalén. El cristianismo vino a coger forma en Jerusalén después de que la madre de Constantino viera que era necesario tener un lugar para los peregrinos y poder crear los iconos que narraban las escrituras. ¿Por qué? Porque el emperador Adriano había destruido todo. El emperador Adriano destruyó toda Jerusalén, y lo que se quedó lo construyó bajo su propio nombre. Él se llamaba Adriano. Pues se llamaba, creo que la ciudad la renombró Adriana Capitalina o algo así. Y perdonen que ahora, pero él la renombró con un nombre que era, pues, parecido a su propio nombre, Adriano Capitalina o Auriano Capitalina, algo así. En mis videos anteriores pues está el nombre completo. Hace tiempo, este video lo estoy haciendo como quien dice, refrescando información vieja, pero trayéndola también como nueva, porque la estoy sacando y dándole solo énfasis a lo de los autores. La misma ciudad que se conocía como Israel para los judíos fue cambiada el nombre a Palestina por aquello de los filisteos, que eran los enemigos míticos, legendarios, ¿verdad? De los judíos. Entonces, está destruido el templo. El templo, pues, Vespasiano y Tito, pues, lo destruyeron, y eso no cabe duda. Quedó destruidito. Y como dice esta profecía post-eventum, que se sabe que eso se escribió después del templo, y describe, no quedó piedra sobre piedra. O sea, quedó destruido. Entonces, pues, obviamente no podía haber un cristianismo ahí. No podía haber iglesias judías y que celebrando un Mesías, porque no lo hubo. De hecho, todavía para la guerra del año 135, los judíos vivían buscando
un Mesías. En el primer siglo hubieron varios candidatos de Mesías, narrados por otros historiadores externos al cristianismo, a los evangelios. Y todavía en el año 135, cuando llega esta guerra, pues ven a este Simón Bar Kokhba como un posible Mesías y uno que podría librar a Israel, ¿verdad?, de la opresión de los romanos. Pero bueno, sabemos que no fue así. Así que a partir de esto, pues podemos saber que todavía en el año 135, 132, 135 no había cristianismo y no se escuchaba de él en todo el territorio de Israel, y muy probablemente tampoco en territorios helenistas, como esas ciudades Capadocia, Macedonia, Chipre, Antioquía, Éfeso, Corinto, Colosas, en fin, todas esas ciudades a las cuales Pablo llevó el cristianismo, que ahí fue entonces, y no Pablo, sino los autores, los que entregaban estas cartas y creaban estas comunidades. Pues todo esto surge después del año 135. Siempre hemos dicho aquí en este canal que nosotros ubicamos el nacimiento no del cristianismo, sino de los cristianismos a partir del año 150, me atrevería a decir, antes del año 150, que eso viene siendo a mediados del siglo II. Empiezan a surgir distintos cristianismos, y como estoy diciendo, y como dije al principio del video, nos estamos enfocando solo en los evangelios canónicos, en los que llegaron a nuestros días. Los demás fueron desechados. Estos evangelios sabemos que han sido retocados, y lo que sí, ahí sí que podría yo estar de acuerdo con Fernando Conde Torrens, el autor del libro año 303, La invención del judaísmo. Aquí sí yo puedo estar de acuerdo con él, que Eusebio de Cesarea y Lactancio y otros retocaran estos evangelios, estos manuscritos, para darle forma y que encajaran con la creencia en Mitra que tenía el emperador Constantino, que adoraba a Mitra, era un dios solar, y bueno, vemos muchos simbolismos solares en los evangelios, nada más con lo de los 12 apóstoles, que son los 12 meses del calendario solar, ¿verdad? Los 12 signos del zodíaco babilónico, o del horóscopo, ¿verdad?, de Horus, de allá de Egipto. Pues vemos toda esa simbología solar, la vemos en los evangelios. Todas estas cosas sí pudieron haber sido retocadas y puestas por Eusebio de Cesarea, Lactancio y otros más, o quizás no fueron ninguno de los dos, pero sí otros más en tiempos de Constantino. Ahí sí yo me atrevo a decir que noto indicios de que se pusieran estos elementos solares, estos simbolismos solares en el personaje de Jesús, para encajar con la creencia que tenía el emperador Constantino en el sol Invictus, ¿verdad?, o Mitra. La cruz, ¿verdad?, que sabemos que eso era un símbolo que mucho más antiguo que el cristianismo. De hecho viene desde Horus, pero sabemos que esto identificaba las cuatro estaciones, ¿verdad?, del año solar: el invierno, el otoño, primavera y verano. Así que sabemos que perdona que me estoy desenfocando, es que tengo un policía aquí y creo que me lo voy a ir detrás porque no quiero ir frente a él. Sabemos que Mitra, eso ya está constatado, que Mitra era una deidad solar, el cual Constantino el Grande pues adoraba para los años 325, y
y tenemos entendido que murió todavía adorando a Mitra, aunque él fue el que legalizó el cristianismo y que lo puso como idioma oficial, el que lo impuso. Pero si vamos hay un arco que creo que se llama el Arco de Constantino, donde lo que se lee ahí pues es en favor de su creencia a Mitra y nada del cristianismo. Bueno, yo creo que ya con esto pues podemos identificar, podemos ver el perfil de quiénes fueron los que escribieron los evangelios y quiénes no fueron los que escribieron los evangelios. Una de las cosas que hemos podido ver con los detalles que les he compartido es que no fueron judíos. No fueron judíos. Tampoco fueron escritos para judíos. Algo que podemos decir es que eran griegos, eran personas con la mentalidad totalmente griega, hablaban griego muy bien, conocían mucho del griego y también nos damos cuenta, y la historia así lo confirma, de que fueron escritas para personas griegas, para los gentiles, como se dice entre comillas, los gentiles. En otras palabras, después conocida por paganos, ¿verdad? Posterior, ¿verdad? En épocas posteriores, pero pues se les llaman gentiles. Y gentiles eran aquellas personas que no eran judías. Punto, y se acabó. Nos damos cuenta por la información que hemos compartido aquí de que la intención de estos evangelios pudo ser, tampoco es que lo firmamos a rajatabla, vamos a dejar un margen de error, pero pudo ser frenar las conversiones al judaísmo en estas comunidades donde habían sinagogas judías y comunidades enteras, ¿verdad?, radicadas allí, practicando el judaísmo. Entonces es muy probable que se hubiese estado haciendo proselitismo y que muchas personas griegas pues se sintieran atraídas por los rituales judíos, y no solo los rituales, sino que el judío también, en su manera de hacer las cosas, pues económicamente les iba bien. Y esto hasta hoy en día se lo digo yo, que practiqué el judaísmo y hoy soy ateo, pero si hay algo que tengo que decirle al judaísmo es que usted casi no va a ver un judío pobre. Los judíos en su manera de hacer las cosas, con su creencia, pues le va bien, le salen bien las cosas, y eso tiene su razón de ser. No es obviamente no es porque una divinidad los ayuda o los bendiga, no, porque ayudas como la del holocausto, pues uno no las quiere. Ellos también han sufrido como cualquier ser humano, pero en cuestión de negocios les va muy bien, tienen unos principios muy buenos, y de hecho les exhorto que aquí en YouTube hay videos de rabinos que son hechos pues para las personas, para los gentiles, como se conoce, explicando por qué al judío le va bien en los negocios, para que el gentil pues pueda copiar esa manera de vivir, esa manera de hacer negocios e intentarlo. Y bueno, con el deseo de estas personas que lo hacen de todo corazón, aún en su creencia, pues lo hacen de buena fe, con el deseo de que usted le vaya bien. Yo algunas de estas cosas las he puesto en práctica, y le digo, yo no me quejo de mi vida, no me quejo de las cosas que de cómo me ha tocado vivir. De verdad que yo era una persona humilde en Puerto Rico, una persona que no prometía mucho, y bueno, de la manera en que hago las cosas, que es muy parecida a cómo estos rabinos pues dicen que se tienen que hacer las cosas, pues honestamente me ha ido muy bien. Y ahora que he pulido esa manera de pensar, dejándome de llevar por los judíos en ese sentido, porque hay que decir, uno tiene que ser inteligente y ver las cosas que le funcionan a otros y ponerlas en práctica, a ver qué sucede. Si yo tengo que mirar a alguien que es exitoso y a alguien que no lo es, obviamente voy a emular al que sí lo es. A los judíos le va muy bien. De hecho, podríamos decir que son los dueños del mundo, como los Rothschild, y bueno, esos temas para otro video. Así que esta pudiera ser la razón de que muchos
griegos, muchos gentiles, vamos a encasillarlos a todos así, muchos gentiles, pues se sintieran atraídos por el judaísmo. Mencioné al principio de que estos autores sabían la historia de Julio César, el emperador, y usted dirá, pero ¿por qué él mencionó eso? Pues le voy a dar esta ñapita, este bonus antes de irnos. En resumen, vamos a ver la historia de Julio César. Julio César fue un gran conquistador, entre otras cosas, pero era un hombre muy querido por el pueblo romano, por las masas. Era un hombre muy querido por las masas. Vamos a sacar estas cualidades de verdad generales de Julio César. Era un hombre muy querido por las masas, pero era un hombre muy odiado por las autoridades, por el Senado. Era el Senado y los aristócratas de la época tenían mucha envidia por la fama que tenía Julio César ante las masas. Miren los paralelismos con Jesús, y Julio César es antes de Jesús. Me parece que como 30 años antes del tiempo de Herodes. Repetimos, Julio César era un hombre muy amado por las masas, por el pueblo, pero era muy odiado por las autoridades, por el Senado, por los aristócratas. Julio César es traicionado por uno de sus amigos. Paralelismo con Jesús. Julio César es asesinado. Se hace un complot y se asesina. Eliminado. Lo mismo ocurre con Jesús. Posterior a la muerte de Julio César, se diviniza la persona de Julio César. A Julio César se comienza a ver como un dios por muchos de sus seguidores, muchos de las personas que lo amaron. Y esto pasa por muchas décadas, y por más de un siglo a Julio César se le ve como una deidad donde se le rinde hasta culto. Se le hace la moneda, se crea el saludo de Ave César, y en fin, todo un ritual en torno al nombre y a la personalidad de Julio César. Díganme ustedes si esto no es un paralelismo total en Jesús. Díganme ustedes si no se transfiere este resumen de la historia de Julio César al mito de Jesús. Los autores de los evangelios conocían esa historia, obviamente. Como le dije, son personas cultas, son personas posteriores a cuando ellos se sientan a la mesa. Todo eso ha pasado ya. Cuando ellos se sientan a la mesa, ahí con un papiro, con su tinta, a escribir todas esas cosas, ellos saben todo eso de Julio César, conocen a Zeus, conocen a todos, tienen un rollo del Antiguo Testamento, tienen rollo de Isaías, tienen rollo de los profetas, conocen algo de la Judea del primer siglo, saben de que existió un rey que se llamaba Herodes, saben de que había un prefecto, se llamó Poncio Pilato. Y lo que están haciendo es poniendo un personaje mítico, insertándolo, podríamos decir así, en la historia de Judea. Y como he dicho antes, pongo de ejemplo la película El Titanic, donde en hechos verídicos, hechos que de verdad fueron históricos, pues el autor, el guionista de la película del Titanic, pues inserta a Leonardo DiCaprio y a Kate Winslet en sus personajes, los integra a esa historia y mete un mito dentro de una historia, y de ahí quedó esa obra que fue multimillonaria, fue un bestseller, fue una película de las más vistas en toda la historia del cine, que conocemos hoy, ¿verdad? Como el Titanic, la película del Titanic. Pues lo mismo era muy común, era una práctica muy común en la antigüedad. No solo los autores de los evangelios, sino otros autores tenían por costumbre, era muy común hacer esto. Coger por ejemplo, Troya. Troya pues fue una ciudad que sí existió, pero entonces se meten personajes
y se cuenta un mito sobre la ciudad de Troya que en realidad no ocurrió, pero la ciudad sí existió. Egipto fue una ciudad que sí existió, pero sin embargo se meten unos personajes, Osiris, que si Horus, que si esto y si lo otro, que no existieron, y se le da una historia al supuesto pueblo de verdad de Egipto, hacia los egipcios. Entonces Zeus, igual que los griegos, a Roma, Rómulo y ¿cómo se llama el otro? Remo y Rómulo, ¿verdad? Los supuestos hermanos que supuestamente fueron lastrados, no sé si fue por una cabra o por, no me acuerdo qué animal fue. Disculpen por eso, pero en fin, es el mito que se le presenta a los romanos para explicarles cómo es la fundación de Roma. Son mitos, era la manera en que se escribía, la manera en que se le presentaba al pueblo una historia que no existía, pero en aquel tiempo tampoco había internet para averiguar la verdadera historia de cómo surgían las cosas. Y bueno, pues así era que se hacían las cosas en la antigüedad. Así que yo espero que ya en este video usted haya comprendido, por lo menos se haya intentado meter en la mente de estos autores. No sabemos quiénes son, no me atrevo a ponerle nombre, pero sin embargo sabemos lo que pensaban, lo que sabían de la época, en el tiempo en que vivieron, lo que pasaba en la época, la atmósfera de la época, y podemos entender a quienes les escribieron, y podemos también obtener más o menos indicios del por qué se le escribió a estas comunidades. Yo creo que con esto basta. No hace falta los nombres. No hace falta los nombres. Le podemos poner cualquier nombre, pero ya tenemos lo importante, la esencia de estos autores. Los hemos identificado. Tenemos un boceto. El nombre da igual. Con esta información que yo sé de los autores, me da igual que alguien diga, ah, no, se llamó Robert, se llamó Epifanio. Da igual el nombre. Lo importante es conocer la mentalidad, las cualidades y a quienes potencialmente fueron escritos estas epístolas o estos manuscritos. Por ejemplo, y digo epístolas porque si usted va a Lucas y lee los primeros versículos de Lucas, esto aparentemente tiene características de ser una epístola que fue escrito no a una persona, porque dice ahí oh excelentísimo Teófilo. Cuando uno lee así Teófilo y lo lee con la mentalidad de hoy en día, pues hoy Teófilo se convirtió en un nombre propio. Pero en griego Teófilo es una palabra compuesta que significa teos, Dios, filos, amoroso, amor. Entonces no era un hombre propio, sino este evangelio dice oh excelentísimo Teófilo. Si lo traducimos al griego, al español, como debe ser, debió decir oh excelentísimo amoroso de Dios. O sea que esto va dedicado a una persona que ya sea amoroso de Dios. Y es muy probable que haya sido alguna comunidad que ya, porque si él está escribiendo a alguien que es amoroso de Dios y el mismo Dios del autor, pues esto nos puede decir que a quien el autor de Lucas le está escribiendo es a un lector que es amoroso del mismo Dios del autor, pero que le faltan muchos detalles. Aparentemente esa persona está cimentada en una religión que le faltan muchos detalles. Y lo que hace el autor de Lucas es enviarle esos detalles que le faltan como para potenciar la fe. Es muy probable que quizás esta persona solo haya sido un converso solo por el evangelio de Marcos, y el evangelio de Marcos le faltan muchos detalles. Entonces Lucas, que es obvio que para montar
su escrito, para ensamblar su escrito, pues utilizó a Marcos y obviamente lo rellenó con sus ideas. Pues es muy probable que el destinatario que recibiera este texto, o los destinatarios, porque esto es un nombre como universal, o excelentísimo amoroso de Dios. Esto puede ser a personas que eran amorosos de Dios y que obviamente pues se iban a identificar con esto. Pues es obvio que, bueno, que Lucas pues le está escribiendo a esas personas y que le quiere reforzar la fe de esas personas con estos detalles adicionales que obviamente faltaban en cualquiera que fue el manuscrito que leyeran estas personas. Pudo haber sido Marcos, pudo haber sido otro. Sabemos que había un montón de evangelios, un montón de manuscritos por parte de los creyentes, de los hermanos ya de los primeros cristianismos, y de un escrito salió otro y salió otro. Entonces había muchos cristianismos. Entonces ya para la época que se escribió esto de Lucas, es muy probable que haya sido muy tardío, quizás hasta para el tiempo ya cercano al concilio de Nicea, o quizás hasta posterior al concilio de Nicea, y quizás ¿cómo podríamos decir? El propósito de este documento era tratar de alinear a los destinatarios al cristianismo niceno. Sabemos que después, que cuando hubo el concilio de Nicea, había muchos cristianismos, muchos distintos cristos, eran distintos cristianismos basados en distintos cristianos, en distintos cristos, perdón. El concilio de Nicea solo desechó todos los cristos y solo aceptó uno, que era el que encajaba con el mitraísmo del emperador Constantino. Entonces todos esos cristianismos derrotados, pues había que atenderlos o matarlos, porque los cristianos empezaron a matar muchos de esos cristianos derrotados. Se consideraron herejes inmediatamente después que se promulga el credo niceno, y comienza la matazón entre cristianos, los cristianos vencedores en el concilio y los derrotados. Pero los que no se mataron, quizás se intentó por medio de estos escritos alinearlos al cristianismo niceno. Entonces es muy probable que a estas personas hubiese sido dirigida este manuscrito específico de Lucas. Cada manuscrito iba dirigido a alguna comunidad en específica y con un propósito específico. Bueno, una vez más se me hizo difícil hacerlo corto. Ya van 1 hora y 12 minutos. Lamento que me tomara tanto tiempo, pero es que es un tema que demanda que sea así. No se puede explicar en pocos minutos. Así que lo dejo hasta aquí. Hasta la próxima. Y espero haber cumplido mi cometido, que era explicar una vez más el propósito y tratar de identificar el perfil de los cristianos, de los autores de los evangelios. Así que hasta la próxima, saludos, y suscríbanse a este canal si no se ha suscrito todavía. Hasta la próxima.